¿Okay? Ahora, sabemos que estos dos sistemas son antagonistas. Quiere decir que mientras uno está excitando, el otro está inhibiendo. Y el otro está excitando, el está inhibiendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede? El simpático va a liberar un neurotransmisor que se denomina adrenalina. Y el parasimpático, otro neurotransmisor que se denomina acetilcolina. ¿Ok? Entonces tenemos el simpático libera adrenalina y el parasimpático acetilcolina. Ahora, estos dos neurotransmisores tienen receptores. ¿Ok? Entonces, en este caso, como estamos hablando de presión arterial, entonces hablamos de vasos sanguíneos y hablamos del corazón. ¿Ok? La adrenalina va a generar excitación sobre los vasos sanguíneos y sobre el corazón. ¿Por qué? Porque tiene receptores excitatorios. En el caso de los vasos sanguíneos, sus receptores son denominados alfa 1 y a nivel de lo que vendría a ser el corazón, tiene receptores también excitatorios que se denominan beta 1. ¿Okay? Ahora, en el caso de la acetilcolina, como hemos dicho, el parasimpático sería opuesto al simpático. Si el simpático produce excitación, el parasimpático va a producir inhibición. ¿Por qué? Porque a nivel del corazón, principalmente, tiene receptores inhibitorios que se conocen como muscarínicos 2. Muscarínicos. Entonces, vamos a ver lo que ocurre aquí. ¿Okay? Ya dicho esto, vamos a ver. ¿Sí? ¿Pregunta? El corazón. A nivel del vaso sanguíneo y del corazón, en este caso el corazón. ¿Ya? Bien, entonces, cuando hablamos de la presión arterial, nosotros sabemos que esa presión arterial puede aumentar o disminuir. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de los dos casos, fisiológicamente el organismo va a tratar de compensar. Entonces, lo que vamos a ver es, por ejemplo, si tenemos una hipotensión, es decir, hay una disminución de la presión arterial, esto va a ser captado por receptores. ¿Cuáles serían estos receptores de la presión arterial? Lo que se conocen como los varoreceptores. Ustedes recordarán, tal vez por anatomía, se encuentra a nivel de lo que vendría a ser la porción aórtica y carotídea, ¿no? Tenemos los varoreceptores. Esos varoreceptores van a llevar la información a través de vías aferentes. ¿Cuáles son esas vías aferentes? Son dos nervios, el nervio glosofaringio y el nervio vago, ¿okay? Que van a llevar esa información hacia un centro integrador. ¿Cuál es ese centro integrador? Es el centro cardiovascular. Centro cardiovascular que se encuentra a nivel del bulbo raquídeo, donde tenemos los centros vitales, ¿no? Ahí tenemos el centro respiratorio, centro hermético, etc. Centro de la rumia, el caso de los rumiantes, por ejemplo, ¿no? Pero también tenemos el centro cardiovascular. Entonces, una vez procesada ahí la información, lo que va a buscar es que esa presión aumente. Por lo tanto, si queremos que aumente, necesitamos que a nivel cardiovascular haya excitación o inhibición. Excitación, ¿correcto? Entonces, la principal respuesta, como pueden ver aquí, es un aumento en la actividad simpática. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que se va a liberar adrenalina, va a llegar al vaso sanguíneo, se va a unir a su receptor alfa 1 y va a generar vasoconstricción. Esa es la respuesta. Genera vasoconstricción, ese es el efecto. ¿Para qué genera vasoconstricción? El vaso sanguíneo reduce su diámetro, ¿sí? Hay una contracción de la musculatura lisa, entonces hay vasoconstricción. Esa vasoconstricción va a generar que haya un aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser, el paso de la sangre ya no va a ser tan rápido. No va a haber un buen flujo, digamos, normal, sino que le va a costar un poco más. Entonces, eso conlleva
a que haya como respuesta final un aumento de la presión arterial. Entonces corrige el efecto que teníamos al inicio, y ese estímulo. Pero también a nivel del corazón, como hemos visto aquí, la adrenalina que se está liberando se va a unir a los receptores beta 1. Cuando se unen los receptores beta 1, que también son excitatorios, va a generar un aumento en la frecuencia cardíaca y un aumento en la fuerza de contracción, taquicardia, ¿correcto? Entonces vamos a tener que el corazón va a latir mucho más rápido y mucho más fuerte, con lo cual conlleva que aumente la presión arterial. Entonces, vean cómo corrige, ¿no?, este feedback negativo. Ahora, ¿qué pasa en el caso contrario? Vamos a suponer que la presión está aumentada, el paciente tiene hipertensión. ¿Aquí qué ocurre? Nuevamente, los vasoreceptores se van a encargar de captar ese aumento de la presión arterial, va a llevar esa información a través de las vías aferentes, nervio glosofaringeo, nervio vago, hacia el centro cardiovascular. Y aquí la respuesta va a ser principalmente de tipo parasimpática. Porque acuérdense, lo que se busca es que disminuye esa presión arterial. Entonces, aquí vamos a ver que aumenta la actividad parasimpática. Entonces, llega al corazón, se une a sus receptores muscarínicos, que son inhibitorios, y va a tener como efecto, sobre todo, una disminución en la frecuencia cardíaca. Bradicardia. Entonces comienza a latir más lento el corazón y la presión comienza a bajar. Ahora, también hay un efecto a nivel de los vasos sanguíneos, pero digamos que es de manera indirecta. ¿Por qué? En el vaso sanguíneo tiene receptores M1, muscarínicos 1, pero los muscarínicos 1 son excitatorios. Nosotros pensaríamos, va a generar vasoconstricción, como el caso del simpático, pero lo que ocurre aquí es que al unirse a estos receptores M1, va a permitir que haya un aumento en la liberación de una sustancia que es el óxido nítrico. Y el óxido nítrico genera vasodilatación. ¿Sí? Entonces aquí genera vasodilatación. ¿Queda claro cómo busca este feedback negativo? Por aquí. ¿Sí? Cuando la presión aumenta o disminuye. ¿Para qué? Para que vuelva a sus valores normales. ¿Preguntas? Bien, vamos a pasar entonces al siguiente tema, que es el de la membrana y transporte, ¿no? Hace un rato, bueno, cuando empezamos la clase, ya ustedes me dijeron que es una bicapa lipídica, ya sabemos cómo está formada. También me dijeron que vamos a encontrar proteínas transportadoras, proteínas canales, ¿no?, que permiten esa comunicación. Sabemos que tenemos las cabezas que son hidrofílicas, es decir, son polares, están formadas por lo que vendría a ser fosfato, por glicerol, y la parte interna vendría a estar formada por lo que vendrían a ser las colas hidrofóbicas, ¿no? Esta conformación, esta estructura de las membranas, logran que se dé esta selectividad, esta semipermeabilidad. ¿Okay? Ahora, los fosfolípidos en la membrana pueden generarse en unos mensajeros. ¿Okay? Esto es muy importante porque esto lo tienen que saber hasta el final. La próxima semana vamos a ver más de estos ejemplos, más de este tipo de receptores. Quiero que vean aquí que nos muestra
una membrana, porción intracelular y extracelular, ¿correcto? Y nos habla de que el receptor de membrana que vemos aquí es un receptor alfa 1. ¿Dónde hemos visto receptor alfa 1? Que hemos estado hablando hace un momento. En vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces, esto podría ser claramente un vaso sanguíneo. Entonces, vean aquí que nos muestra una sustancia química, que es la epinefrina, norepinefrina. Que es lo mismo que decir adrenalina, noradrenalina. Son sinónimos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos cómo se va a producir esa vasoconstricción, ese efecto que nosotros vimos. Como pueden ver, tiene varios pasos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo ocurre. La adrenalina se va a unir a su receptor alfa 1. Ese receptor alfa 1 está acoplado a una proteína que se conoce como proteína GQ, que la reconocemos porque tiene 3 subunidades. Cuando se une la adrenalina al receptor, se activa esta proteína GQ. ¿Cómo nos damos cuenta que se activó? Porque la subunidad alfa se separa. Y lo que hace la subunidad alfa es activar a una enzima que es la fosfolipasa C. ¿Qué hace la fosfolipasa C? Comienza a degradar al fosfoinositol bifosfato. ¿Sí? Fosfoinositol bifosfato. ¿Cómo? Fosfoinositol bifosfato. Que nos va a dar segundos mensajeros. ¿Cuáles son esos segundos mensajeros? Inositol trifosfato y diacilglicerol. ¿Sí? Inositol trifosfato y diacilglicerol. ¿Qué hacen estos segundos mensajeros? Vamos a ver. En el caso del inositol trifosfato se va a dirigir al retículo endoplásmico. Se va a unir con sus receptores de inositol trifosfato, ¿sí? Tiene ahí sus receptores, y cuando se unen esos receptores hace que se abran canales de calcio que se encuentran a nivel del retículo endoplásmico. Quiero que recuerden un poco por biología que a nivel del retículo endoplásmico es un gran almacén de calcio. Entonces, cuando se abren estos canales, el calcio comienza a salir. Por lo tanto, el calcio aumenta a nivel intracelular. ¿Ok? Algo más que tenemos que recordar, no sé, creo que lo han visto a lo mejor en histología los que han llevado, y es que para que haya contracción del músculo tiene que haber calcio. ¿Sí? Estamos hablando de vaso sanguíneo. ¿Hay músculo? ¿Qué músculo? Músculo liso, ¿correcto? Entonces, ese aumento de calcio va a dar la respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Vasoconstricción. ¿Se acuerdan que hace un momento vimos, por aquí lo habíamos puesto la vasoconstricción? Aquí está, cómo se genera. Ahora, no solamente es el inositol trifosfato, también es el diacilglicerol. ¿Qué hace el diacilglicerol? Activa a la proteína quinasa C. ¿Qué hacen las proteínas quinasas? En general lo que hacen es fosforilar proteínas, activar proteínas. Entonces, la proteína quinasa C lo que va a generar es que proteínas canales que se encuentran a nivel de la membrana, que son canales de calcio, se abren, las activa esos canales de calcio. Entonces, ¿qué ocurre? Que el calcio, que está más concentrado por fuera, ¿se acuerdan que hemos visto esa barra? O todavía no la hemos visto con ustedes. Fue en el grupo de la mañana, ahora la vemos. El calcio está más concentrado, ¿sí? Está más concentrado por fuera, entonces al abrirse los canales, el calcio ingresa. ¿Ok? Entonces, el calcio sigue aumentando a nivel intracelular. Entonces nos va a dar la respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Vasoconstricción. ¿Sí? Entonces genera que la presión aumente, ¿no? Para el ejemplo que hemos estado viendo anteriormente. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Otra vez. Por favor. Ya. Otra vez, empezamos. Nuevamente, membrana del vaso sanguíneo, ¿sí? Tenemos el receptor alfa 1, vamos a ver que llega la adrenalina. La adrenalina se une al receptor que está acoplado a proteína GQ. Se activa esta proteína GQ. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque se separa la subunidad alfa. ¿Qué hace la subunidad alfa? Activa a la fosfolipasa C.
La fosfolipasa C lo que va a hacer es degradar al fosfoinositol bifosfato, que en pocas palabras es el fosfolípido de la membrana, pero lastimosamente le han colocado ese nombre, así que tenemos que... Ese es el PIB, ¿no? Es el PIB de... Sí, el PIB2. Fosfinositol difosfato. Fosfoinositol bifosfato. Di o bi, no hay problema. Ya. ¿Qué hace? Lo que hace es degradar al fosfoinositol bifosfato, ¿sí? Entonces, con esa degradación nos da segundos mensajeros, inositol trifosfato y diacilglicerol. El inositol trifosfato va al retículo endoplásmico, se une a sus receptores, lo cual hace que se abran canales para el calcio. Entonces el calcio comienza a salir hacia el citosol. Aumenta a nivel intracelular, por lo tanto vamos a tener contracción, porque estamos hablando de músculo liso, como ustedes me dijeron. Por lo tanto, tenemos vasoconstricción. Al mismo tiempo tenemos al diacilglicerol. El diacilglicerol activa la proteína quinasa C. Y la proteína quinasa C va a activar, como dice aquí, fosforilación de proteínas, activación de proteínas. ¿Qué proteína? Proteína canal para el calcio. Entonces, la proteína quinasa C activa estos canales para el calcio, se abren estos canales y el calcio comienza a ingresar. Por lo tanto, sigue aumentando el calcio a nivel intracelular. Por lo tanto, tenemos como respuesta vasoconstricción. ¿Sí? Sí, en de las dos formas vamos a tener... Correcto. Sí. ¿Queda claro, chicos? Sí. Ojo con esto, porque esto se les va a preguntar en exposiciones, en informes de práctica, en exámenes, en la práctica y en la teoría. ¿Sí? Depende, si es el parcial. Tenemos las proteínas de membrana, que ya ustedes me dijeron, ¿no? Periféricas. Tenemos las integrales, y dentro de las integrales tenemos también que se pueden subdividir, ¿no? Siendo un poco más específicos. Tenemos proteínas integrales monotópicas, que quiere decir que atraviesan la membrana, pero no la atraviesan en su totalidad, sino solamente por una de sus caras. Tenemos proteínas de un solo paso o multipasos, ¿no? Dependiendo de cuántas veces atraviesan las membranas. Tenemos las que están relacionadas con las múltiples subunidades, como por ejemplo la que hemos visto hace un momento, el receptor alfa 1 que está acoplado a la proteína GQ, ¿no? Ese es un claro ejemplo. O tenemos las que son de tipo ancladas, ¿no? Que la vemos en anticuerpos, en antígenos, ¿no? Esas las ven más en inmunoticio, no las más ver. Eso también ya lo hemos explicado, hemos hablado que el 60% del organismo está compuesto por agua, sabemos que hay un líquido intracelular y un líquido extracelular. Aquí estaba la barrita, pensé que ya se las había mostrado, pero era el grupo de la mañana, como mal la memoria. Aquí nos muestra justamente el líquido intracelular y el líquido extracelular, aquí en los extremos. Yo les recomiendo mucho esta diapositiva, estas dos, esta barra y esta tablita, porque nos muestra cómo están concentrados los iones y las moléculas. Entonces, conociendo esto, teniéndolo a mano, vamos a poder ver qué tipo de transporte va a utilizar un ion o una molécula, de acuerdo a su concentración. ¿Okay? Entonces, vean aquí. A nivel del líquido intracelular, que es la barra aquí del medio que tenemos, ¿quiénes están más concentrados? El potasio, ¿sí? Si lo comparamos, por ejemplo, con el extracelular, vean, a nivel extracelular hay menos, mucho menos. A nivel intracelular tenemos gran cantidad de aniones orgánicos, tenemos proteínas que le dan esas cargas negativas características a la membrana interna, ¿sí? Vamos a encontrar una pequeña cantidad de cloro, encontramos pequeñas cantidades de sodio, encontramos sulfato, podemos encontrar fosfato, encontramos magnesio, no encontramos prácticamente calcio. Acuérdense que el calcio está bien guardadito en el retículo endoplástico, ¿sí? Entonces a nivel del citosol no se encuentra a nivel intracelular, porque está en ese almacén específico. Ahora, a nivel extracelular, a nivel del plasma o a nivel del intersticio,
¿Qué encontramos? Mayor concentración de sodio, que si lo comparamos con el interior es muchísimo más. Lo mismo el cloro, ¿no? Hay gran concentración de sales, de cloruro de sodio a nivel extracelular. Encontramos bicarbonato, pequeñas cantidades de potasio, encontramos calcio, pequeñas cantidades de aniones orgánicos, muy pequeñitas. Y vean aquí, en el tema de las proteínas, las vamos a encontrar a nivel del plasma, pero a nivel del intersticio prácticamente no vamos a encontrar. ¿Sí? Entonces, ojo con ello. Y en este cuadrito se puede ver lo que hemos estado hablando hace un momento. El sodio está más concentrado a nivel extracelular. Vean, 142 miliequivalentes por litro versus el interior, donde tiene tan solo 10 miliequivalentes. O en el caso del potasio, que a nivel extracelular tiene 4, ¿no? Con un promedio miliequivalentes, mientras que en el interior 140, 141, 142 incluso miliequivalentes. Y así con cada una de estas moléculas. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Que la sumatoria, ¿sí? La sumatoria de estas concentraciones, de estas moléculas, nos tiene que dar la osmolaridad, que nosotros hemos visto como promedio 300 miliosmoles. Aquí cuando nos coloca 281 a nivel extracelular y 281 a nivel intracelular, que está dentro del rango que hemos manejado. ¿Sí? Entonces, para nosotros sería 300 y 300. ¿Okay? Entonces, la sumatoria de estos iones, de estas moléculas, es la que permite que se mantenga esa osmolaridad, manteniendo ese equilibrio entre el interior de la célula y el exterior. Cuando hay diferencia, cuando hay variación, entonces ahí sí vamos a tener difusión, vamos a tener comunicación, transporte de diferentes sustancias, ¿no? Que lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase de hoy día. Profesora, disculpe, y en el caso de cuando tengamos que hacer cálculos de ecuaciones, ¿cómo haríamos con los rangos que son variables? Como los de la tabla, por ejemplo. O sea, normalmente usted nos va a dar un rango exacto en el caso de los exámenes, ¿o cómo? A ver, los que me conocen saben que normalmente yo no suelo poner problemas matemáticos. ¿Sí? No suelo colocar. Pero ustedes saben que el parcial, bueno, en el parcial creo que ya no entraría esta parte, pero nunca se sabe, ¿no? Entonces siempre por lo menos acuérdense siempre del sodio, del potasio y del cloro. De esos tres, por lo menos acuérdense un poco. Ya si quieren ser más específicos, del sodio y del potasio, ¿no? Para que no los vayan a sorprender. Yo creo que si sale algún problemita de esos, tal vez les coloquen los valores, me supongo. Yo al menos les pondría los valores, pero no sé con los otros profesores. Sí, entonces, por lo menos del sodio y del potasio, recuerden cuáles son sus valores. Quiénes están más concentrados por fuera y por dentro. Ahora, esa distribución de los líquidos que hemos visto, líquido intracelular, líquido extracelular, se va a dar de manera muy fluida a nivel de los vasos sanguíneos, ¿sí? En donde vamos a tener dos presiones muy importantes, que vendrían a ser la presión hidrostática y la presión oncótica o coloidosmótica. ¿Ok? La presión hidrostática es la presión del agua, es la fuerza que va a estar empujando el agua por fuera del vaso sanguíneo. ¿Sí? Ahora, la presión oncótica vendría a ser la fuerza que van a ejercer las proteínas y se oponen normalmente al paso del agua. Ahora, la presión hidrostática va a ser diferente en los capilares en su porción arterial y en su porción venosa. En la porción arterial, la presión hidrostática, como ven aquí, nos dice 25 milímetros de mercurio. Puede llegar hasta 35 milímetros de mercurio, les digo por si en algún libro o algo así dice, ¿no? Mientras que en la porción venosa es algo menor, ¿sí? Aproximadamente 10 a 15 milímetros de mercurio. Y es importante que se dé esa diferencia. ¿Por qué? Porque la porción arterial de estos capilares va a empujar el agua hacia el intersticio, pero al empujar el agua hacia el intersticio también va a permitir
que pueda haber difusión de nutrientes, por ejemplo, el oxígeno, que el oxígeno pueda llegar al intersticio y luego a las células, ¿sí? Luego tenemos esta presión oncótica, que digamos que es la que se va a estar oponiendo al paso del agua. Entonces va a generar un equilibrio. Casi siempre se mantiene constante esa presión oncótica. Y por otro lado tenemos la presión hidrostática en la porción venosa, que como les dije va a ir entre 10 a 15 milímetros de mercurio, con lo cual permite que el agua pueda pasar nuevamente, ¿sí? Pueda ser transfusionada nuevamente por el vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque no puede dejar los líquidos, no puede dejar el agua simplemente en el intersticio y ya, sino que tiene que haber filtración en la porción arterial y en la porción venosa tiene que haber reabsorción de los líquidos para mantener un equilibrio. Por eso esa diferencia de presiones. Y algo muy importante, que ustedes se fijan que esa presión oncótica, que es de 25 a 28 milímetros de mercurio, normalmente va a la par con la presión hidrostática, aquí vemos de 25, ¿no? Siempre va casi uno y uno. ¿Qué ocurre si tenemos un paciente que, por ejemplo, tiene una cirrosis hepática? ¿Cómo será su presión oncótica? ¿Aumentada o disminuida? Tiende a disminuir. Tiende a disminuir. Entonces, ¿qué ocurre? Que como yo les dije, normalmente están niveladas uno y uno. Pero ¿qué pasa si disminuye la presión oncótica? ¿Qué pasa con la presión hidrostática? Se va a ver más aumentada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no va a haber esa fuerza que retenga el agua, entonces el agua va a comenzar a salir porque tiene que tener algún escape. Entonces comienza a pasar hacia el intersticio. Se acumula a nivel del intersticio y forma los edemas. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que se mantengan uno y uno. Porque si se altera ese equilibrio, el agua va a tener que escapar. Tiene que escapar de todas maneras, porque no hay quien la retenga. Entonces comienza a acumularse en el intersticio, ¿no? A nivel intersticial, y tenemos edema. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, tenemos que darles diuréticos, ¿no? Favorecer que los pacientes puedan miccionar para eliminar los líquidos. ¿Ok? Muy bien. Tenemos aquí el transporte a través de las membranas. Vamos a hacer aquí una clasificación. Me encantaría escribir aquí en la pared, pero no puedo, así que voy a hacerlo aquí chiquito. Tenemos el transporte pasivo y tenemos el transporte activo. ¿Correcto? ¿Cómo se clasifica el transporte pasivo? Difusión simple. Difusión facilitada. Ahora, ¿cuáles son las características del transporte pasivo? Por ahí escuché que dijeron, va a favor de la gradiente, no utiliza un gasto de energía. ¿Sí? Ahora, el transporte activo, ¿cómo se clasifica? Primario y secundario. Primario y secundario. La osmosis está dentro de lo que vendría a ser... Sí, ahora lo vamos a explicar. El primario, a ver, si hablamos de transporte activo, sabemos que tiene que haber gasto de energía, hay que encontrar la gradiente, ¿sí? Todo lo contrario del pasivo. El primario utiliza lo que vendría a ser la energía en forma de ATP. ¿Cuáles son los ejemplos? Vendrían a ser las bombas. Bombas de sodio y potasio, bombas de calcio, bombas de hidrógeno, ¿sí? Son los grandes ejemplos de estas bombas que utilizan ATP. Y en el secundario se clasifica en cotransporte y contratransporte. ¿Cuál sería aquí la energía para estos casos de secundario? La gradiente. Generada por la gradiente, ¿no? Vendría a ser la energía electroquímica generada por el transporte activo primario. Es una energía que se almacena en algún ion, puede ser en el sodio. Normalmente, en la mayoría de ejemplos que vemos, es en el sodio.
algunos casos en el potasio, algunos casos en el calcio, pero normalmente la mayoría de ejemplos están relacionados con el sodio. En el cotransporte significa que tenemos dos moléculas que van en la misma dirección, mientras que en el contratransporte tenemos que van en direcciones opuestas. ¿Ok? Es por eso que al cotransporte también se le denomina sinporte y al contratransporte antiporte. ¿Ya? Muy bien. Tenemos aquí una especie de semáforo, como pueden ver aquí, sobre básicamente lo que sería el transporte pasivo. ¿Sí? El transporte pasivo. Donde nos muestra que quienes están en los más verdes, quienes tienen prácticamente el pase libre. Aquellas moléculas que no tienen carga, tienen bajo peso molecular, ¿no? El oxígeno, el CO2, el nitrógeno, el agua incluso. Justamente donde entra la U. Tenemos también, ya no en un color tan verde, ¿no? Un verde más clarito, aquellas moléculas que también son pequeñas, que no tienen carga, pero que necesitan de ayuda. ¿Sí? ¿Como cuáles? Ahí vemos el caso del agua. En el caso del agua, hemos visto que puede ir por ósmosis, que fue la primera que vimos, ósmosis, pero también puede ir por difusión facilitada. Necesitan un facilitador. ¿Cómo se llamaba el facilitador que lo hemos visto hoy día? Acuamolinas. ¿Ok? Mismo ejemplo para la urea. La urea también puede ir por difusión simple. ¿Por qué? Porque es una molécula muy pequeñita que no tiene carga. Entonces atraviesa fácilmente las membranas. Pero también puede tener difusión facilitada por medio de unos transportadores, que son lo que se conocen como UTA1. Que los vamos a ver cuando veamos renal, endocrino, por ahí los vamos a ver. ¿Son las siglas de algo o...? Transportador de urea, no me acuerdo qué significa la... Sí, Profesora, sí. hablando de siglas, en los exámenes usted nos va a pedir nombres, o sea, como tal, o podemos usar siglas. Nombres. Tienen que saber escribir los nombres, sí. Sí, por ejemplo, ese de muscarínico, ese lo Sí. tenemos que escribir como tal. Depende, si dice explicar con desarrollo, sí. Con desarrollo esa es la palabra clave para entender que se debe escribir la Si, palabra si es un gráfico y se explica con gráficos, en el gráfico sí puedes poner la abreviatura, por ejemplo, M2. Pero en tu explicación tienes que poner algo técnico. Ah, bueno. Y si es una explicación con eso de los segundos mensajeros, no podemos poner solo siglas, sino inositol, todo eso. A ver. No sé, voy a pensar. Vamos a ver cómo se porta. Ese es el tema, que aquí en fisiología conocemos aproximadamente 3.000 palabras nuevas. Y eso que todavía le faltan más cursos más adelante con más palabras. Ok, bien. Ahora, vamos a ver, ya aquí se va volviendo más rojito, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Moléculas claro, tienen mayor peso molecular, gran tamaño, ¿sí? Que no tienen cargas, como por ejemplo la glucosa, la galactosa, la fructosa, los aminoácidos. Entonces, en este caso, para poder pasar a través de la membrana necesitan de facilitadores. Necesitan difusión facilitada. ¿Cómo se llaman los transportadores de glucosa? GLUT. Tenemos los GLUT, tenemos aproximadamente 14 GLUT. Nosotros no vamos a ver todos, solamente vamos a ver algunos y seguramente ya en otros cursos más adelante van a seguir conociendo más GLUT, ¿no? Y por último, vean aquí tenemos a los iones, aquí sí en la parte más roja, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que los iones tienen carga, sea positiva o sea negativa. Entonces, ¿qué ocurre? Que no pueden pasar la membrana. Entonces necesitan también de facilitadores que vendrían a ser las proteínas canal. ¿Ok? Muy bien. Ahora quiero que vean aquí este ejemplo de la glucosa. Hace un momento nosotros dijimos que la glucosa utiliza difusión facilitada por medio de las GLUT, ¿sí? Pero también puede utilizar transporte activo secundario.
junto con el sodio, ¿no? Que son las SGLT. En este caso, SGLT1 porque nos está mostrando un enterocito. Y vean cómo la glucosa puede utilizar un transporte activo secundario, glicotransporte, o puede utilizar también una difusión facilitada. ¿De qué va a depender que utilice uno u otro? Si está siendo absorbida o si está... Dependiendo de la concentración. Todo depende de la concentración. En este caso, la glucosa que utiliza la SGLT1, ¿va a favor o en contra? A favor. Parecería que está entrando en la célula. Está entrando, sí, pero ¿es a favor o en contra? En contra. Es en contra, por eso utiliza al sodio. El sodio va a favor, pero la glucosa va en contra. En contra de su gradiente, por eso necesita ese gasto de energía. Pero cuando una vez que ingresaron, ya se separan. El sodio saldrá por medio de la bomba de sodio-potasio, porque acuérdense, el sodio está más concentrado por fuera, entonces de todas maneras tiene que salir el sodio. Y sale por medio de la bomba. Y en el caso de la glucosa, tiene que llegar a la sangre. Entonces para eso se vale de difusión facilitada. En este caso, GLUT2. ¿Sí? Porque aquí sí va a favor de la gradiente. En contra, a favor. ¿Ya? ¿Qué nos muestra aquí? Vendrían a ser canales, ¿sí? Son canales iónicos de diferentes tipos. Como pueden ver aquí, en este primer punto es un canal para el potasio, que se llaman canales para el potasio de fuga o de reposo. ¿Sí? Pregunto, ¿por qué sale el potasio? Por la concentración, siguiendo su gradiente, por eso que sale, ¿no? Y estos canales normalmente están abiertos, entonces el potasio siempre está saliendo, por eso se llaman canales de fuga. Luego tenemos canales que son dependientes de voltaje, es decir, que dependen de la polaridad para que se activen. Si hay un cambio en la polaridad, entonces, por ejemplo, en este caso nos muestra que el sodio va a ingresar. ¿Okay? Tenemos otros canales que son gatillados por ligando. El ligando, como ustedes saben, por bioquímica es una sustancia química. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese ligando llega a su receptor, que es un canal iónico. Entonces, cuando se une, hace que se abra el canal y el sodio ingresa. Como por ejemplo la acetilcolina, que la vamos a ver la próxima semana. Tenemos canales gatillados por señal. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una señal a nivel intracelular, como por ejemplo, como hemos visto en el caso de la proteína GQ. ¿Se acuerdan que el deacilglicerol activaba la proteína quinasa C, y la proteína quinasa C lo que hacía era abrir los canales del calcio? ¿Ya? Proteína. Correcto, para el calcio. ¿Sí? En este caso nos muestra el sodio, pero en el ejemplo que nosotros ya hemos visto es ese ejemplo, ¿no? Que se abren los canales de calcio para que ingrese desde el exterior. ¿Sí? Y eso sería. Aquí tenemos la ósmosis, que vendría a ser el paso del agua a través de las membranas plasmáticas. Ahora, hay una presión que es la presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? La presión que se opone al paso del agua, ¿no? Que se opone a la ósmosis en pocas palabras. ¿Sí? Ahora, esto lo van a ver en la práctica, por eso no me voy a detener tanto a explicarles esta parte, porque lo van a hacer, ustedes mismos van a hacer esto de aquí, que es tres, en este caso glóbulos rojos, ¿no? 3 células, 3 glóbulos rojos, que son sumergidos en 3 soluciones de cloruro de sodio, pero con distintas concentraciones. En el primer caso tenemos una solución de tipo isosmótica, que es el 0.87%, el famoso suero fisiológico. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un paciente, o ustedes en alguna ocasión, cuando han ido a la clínica necesitaban el suero que les coloque, era el suero fisiológico de 0.87%. ¿Por qué nos colocan ese suero del 0.87%? Porque equivale a los 300 milismoles. ¿Sí? Lo van a ver en la práctica con muchísimo más detalles. Entonces, ¿qué quiere decir? Sabemos que nuestro eritrocito tiene una osmolaridad. ¿De cuánto serían las molaridades de este eritrocito?
300 miliosmoles, ¿correcto? Y sabemos que es una solución de cloruro de sodio al 0.87%. Entonces, quiere decir que esta solución, estos 0.87%, equivale a 300 miliosmoles. ¿Ok? Hay igualdad, hay equilibrio, por lo tanto no vamos a ver ningún cambio en la célula. No va a entrar agua, no va a salir agua porque está en equilibrio. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que esta solución de cloruro de sodio es isoosmótica en cuanto a osmolaridad y es isotónica en cuanto a tonicidad. ¿Por qué? Porque no vemos ningún cambio en el glóbulo rojo. ¿Ok? Siguiente caso. Esto es un resumen, como les digo a ustedes, esto lo van a hacer al detalle con la profesora. En este caso es una solución de cloruro de sodio al 0.67%. Vamos a ponerle ese valor. ¿Sí? Porque está menos concentrado, se puede ver. Entonces, nuestro eritrocito tiene 300 miliosmoles. Esto significa que esta solución tiene menos de 300 miliosmoles. ¿Sí? ¿Hay diferencia? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto va a tratar de equilibrar. ¿Cómo lo va a hacer? Va a entrar el agua. Va a ingresar el agua. Acuérdense que el agua va a ir a donde está más concentrado el soluto. Hay mayor cantidad de soluto dentro del eritrocito. Entonces, ¿qué ocurre? Que el eritrocito comienza a hacerse turgente. Incluso puede haber lisis. Seguramente lo van a ver en la práctica. En algunos casos sin lisis, en otros casos turgente. Entonces, esta solución es hipoosmótica y es hipotónica. ¿Por qué es hipotónica? Porque disminuye la presión oncótica. ¿Sí? Disminuye la presión oncótica. Entonces, al disminuir la presión oncótica, permite el paso del agua. ¿Sí? Se vuelve turgente. Ahora, en el tercer caso, tenemos la solución del cloruro de sodio, que vemos que está mucho más concentrada. Obviamente es más de 0.87%. Creo que el laboratorio, si mal no me equivoco, si mal no recuerdo, es al 1.87%. ¿Sí? Entonces es una solución hiperosmótica. ¿Ok? Entonces sabemos nuestro eritrocito, 300 miliosmoles. Aquí hay mayor concentración, mayor a 300 miliosmoles. ¿Hay diferencia? Sí. Entonces, en este caso, pues vamos a ver que para tratar de compensar, el agua va a comenzar a salir. Por lo tanto, ¿qué pasa con nuestro eritrocito? Hay crenación. Es como que se deshidrata. ¿Sí? Entonces, hay crenación. Entonces, esta es una solución hiperosmótica en cuanto a molaridad, pero en cuanto a tonicidad es hipertónica. ¿Por qué? Porque aumenta la presión osmótica. ¿Ya? Esto es a modo de resumen de lo que van a ver seguramente el día miércoles, la próxima semana en la práctica. ¿Quién es? ¿Todavía hay tiempo? ¿O quieren un receso? 5 minutitos. Ya. Digan o que alguien para decir. 5 minutitos. ¿Ya? 5 minutos y continuamos. De un lado y del otro lado de la membrana, cuando hay una desigual difusión de los iones. ¿Por qué? Porque tienen una diferente concentración. Y va a depender, como pueden ver aquí, de 3 factores, básicamente. De la polaridad eléctrica, es decir, de la carga que tengan estos iones, de la gradiente de concentración, cómo está concentrado, quién está más concentrado por fuera, quién por dentro, y de la permeabilidad de la membrana, que tanta permeabilidad tenga para dichos iones y dichas moléculas. Y lo que nos muestra aquí es un ejemplo que lo van a encontrar en el libro de Guyton. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el libro obligatorio es el primero? El libro de Guyton, el Tratado de Fisiología Médica, tiene este ejemplo, donde son 2 ejemplos que siempre les digo que son ejemplos hipotéticos. ¿Por qué? Porque en un lado nos muestra que es una membrana solamente permeable para el potasio o bien una membrana solo permeable para el sodio, lo cual es imposible de encontrar. ¿Por qué? Porque sabemos que las membranas son permeables
para el sodio, para el potasio, para el cloro, para el calcio, para otras moléculas. ¿Sí? No es solamente para una sola. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice este ejemplo? En el primer caso es una membrana que solamente es permeable para el potasio. Si esa membrana es solamente permeable para el potasio, esa membrana se hará más electropositiva o más electronegativa. Potasio ¿Positiva o negativa? negativo. Negativa. ¿Por qué se hace más electronegativa? Porque, acuérdense, el potasio tiene cargas positivas y está saliendo, sale, siguiendo su gradiente de concentración. Entonces deja el interior más negativo. Por lo tanto, va a llegar un punto en que van a estar saliendo las cargas del potasio, sale, se vuelve haciendo más electronegativo, hasta que llega a menos 94 milivoltios. Cuando llega a menos 94 milivoltios, significa que llegó a un equilibrio. Si está en equilibrio, ya no puede salir más potasio. Como su nombre indica, ya está en equilibrio, ya no hay desigualdad. Entonces ahí termina. Ese es su punto de equilibrio. ¿Qué pasa en el caso del sodio? Si tenemos una membrana solamente permeable para el sodio, esa membrana será más electropositiva o más electronegativa. Más electropositiva, porque el sodio, siguiendo su gradiente, va a hacer que se vuelva más positiva, ¿correcto? Que ingrese. Se hace más positiva y llega a 0, 10, más 20, más 30, más 40, más 50, más 60, más 61. Cuando llega a más 61, es un punto de equilibrio. Ya no puede haber difusión. ¿Por qué? Porque se igualaron las cargas de un lado y del otro lado de la membrana. ¿Nosotros podemos hallar estos puntos de equilibrio? Sí, mediante algo que se conoce como la ecuación de Nernst. Seguramente la han visto en bioquímica o en física. Tenemos la ecuación de Nernst, que tiene, en realidad tiene varias fórmulas para poder hallar, ¿no? En este caso, vamos a pasar aquí. Ahí está. Siempre les recomiendo hallar mediante esta fórmula porque es, digamos, es la más sencilla, es la más rápida también. Que nos dice que para poder hallar el punto de equilibrio de un ion es el 61 logaritmo entre la concentración interna y la concentración externa de dicho ion. ¿Se puede hallar? Sí. De hecho, quiero que ahorita calculen, por ejemplo, para el caso del potasio. ¿Sí? Calculen la ecuación de Nernst para el potasio. Y hay algo importante, ¿sí? Hay algo importante aquí. Y es que si el ion es positivo, el ion que nosotros queremos hallar es positivo, como el caso del potasio, entonces tenemos que colocar delante de 61 el signo de negativo. Sería menos 61 logaritmo por la concentración interna y externa del potasio. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto saldría? ¿Cuánto sale, chicos? Ahora se preguntan, ¿de dónde sacó la concentración interna y externa? ¿Recuerdan de esa tablita amarilla? ¿O la que tienen ahí también? De ahí la obtienen. Menos 94. Siempre redondeando en este caso, menos 94. Menos 94. Ahora, si ustedes quieren hallar el del sodio, también tienen que colocarle el signo negativo. Ahora, si quieren hallar del cloro, que es un ion con carga negativa, entonces en ese caso ya no le colocan este signo, solamente para los iones positivos. ¿Sí? Ojo con ello. Si ustedes quieren hallar mediante la ecuación de Nernst el punto de equilibrio de un ion que es positivo, le colocan el signo de negativo delante de 61. Si el ion es negativo, queda como está aquí, sin nada. Ahora, el
potencial de membrana, sabemos que va a ser esa diferencia de voltaje que se encuentra de un lado y del otro lado de la membrana. Y quiero que se fijen cómo en la cara interna de la membrana es negativa. Es completamente negativa. Ojo, eso no quiere decir que en el interior de la célula encontramos cargas positivas, sí las vamos a encontrar, pero en la cara interna es negativa. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Porque encontramos las proteínas y los aniones orgánicos. ¿Sí? Entonces, vean por otro lado, en la cara externa tenemos estas cargas positivas que se ubican de manera adyacente. ¿Por qué? Porque se sienten atraídas por esas cargas negativas. ¿Quién da estas cargas positivas? El sodio. Acuérdense que el sodio está más concentrado por fuera. ¿Ok? Ahora, hay un potencial de membrana en reposo, que significa que vamos a tener un voltaje a nivel de la membrana que no está siendo estimulado. En células excitables como las neuronas o los músculos, por ejemplo los músculos esqueléticos, se va a encontrar entre menos 65 a menos 90 milivoltios. Ese suele ser, dentro de estos valores está su potencial de membrana en reposo. ¿Qué es lo que origina este potencial de membrana en reposo? ¿Qué es lo que hace que se mantenga entre menos 65 a menos 90 milivoltios? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda por física? Yo recuerdo que en nuestro reposo no recibía ningún estímulo. Claro, no hay estímulo, pero ¿qué hace que se mantenga? O que luego de un estímulo regrese a ese estado de reposo. La bomba de sodio y potasio, ¿sí? Y también los canales de fuga para el potasio. Son esos dos puntos muy importantes para que regrese al reposo. Como lo vemos aquí, el origen del potencial de membrana en reposo, la bomba de sodio y potasio que lo que hace, como ustedes saben, es bombear 3 iones de sodio hacia el exterior, porque acuérdense que el sodio está ingresando siguiendo su gradiente, acompañando a la glucosa, acompañando a la galactosa, acompañando a los aminoácidos. Entonces, así como entró, tiene que salir. Y eso lo hace a través de esta bomba. ¿Sí? Entonces bombea el sodio hacia el exterior y el potasio hacia el interior, tratando de mantener o que vuelva a ese estado de reposo. Y los canales para el potasio de fuga, ¿no? El reposo, que siempre están abiertos, entonces siempre está saliendo, por lo tanto, deja que el interior sea negativo por la presencia de esos aniones orgánicos y de las proteínas que tienen cargas negativas. Vean aquí, tenemos, nos muestra lo que vendrían a ser potenciales graduados y potenciales de acción. ¿Qué son los potenciales graduados? Se refiere a aquellos potenciales que no llegan al umbral. Correcto. ¿Qué es el umbral? Como un requisito que tiene. ¿Pero qué es ese requisito? Es un estímulo mínimo que se necesita para generar un potencial de acción. ¿Sí? Entonces, quiere decir que estos potenciales graduados son generados por potenciales, o mejor dicho, por estímulos subumbrales, es decir, que están por debajo del umbral. Entonces son pequeños estímulos, como pueden ver aquí, que generan una pequeña despolarización, pero luego regresa. Se aplica otro pequeño estímulo subumbral que hace que sea mucho más marcada, algo más marcada la despolarización, pero regresa inmediatamente, ¿no? ¿Y por qué se ve más, digamos, más desarrollado que el primero, siendo que es el mismo estímulo? Y es que hay una sumación de ondas, entonces hace que se vea mucho más marcado. Posiblemente para el punto C también se ha aplicado un estímulo subumbral, pero por esas sumatorias, ¿qué ocurrió? Llegó al umbral. Y si llega al umbral, tenemos el potencial de acción, que ustedes saben que responde a la ley del todo o nada, es decir, se abren todos los canales de sodio, ¿sí? Entonces genera el potencial. Y en el punto D ya nos está mostrando que directamente llegó al umbral, ¿no? Con ese estímulo, es un estímulo umbral mínimo para generar el potencial de acción. Tenemos el potencial umbral, que no es otra cosa que el estímulo que hizo que llegue al umbral y de esa manera se dispara el potencial de acción, ¿ok?
Pero, ¿cómo se genera ese potencial de acción? Vamos a ver aquí. Vamos a ubicarnos. Aquí nos habla de menos 70 milivoltios, quiere decir, ven aquí una línea recta, estamos hablando del potencial de membrana en reposo. Llega un estímulo, lógicamente si hay un estímulo, va a generar que se abran canales para el sodio, ¿sí? Y vean cómo llega al umbral. Normalmente en este tipo de células nerviosas, músculo esquelético, ¿no? Su potencial, su umbral está en menos 55 a menos 60 milivoltios. ¿Sí? Entonces, llega al umbral, ¿qué ocurre? Respondiendo a la ley del todo o nada, se abren todos los canales para el sodio. Entonces, el sodio comienza a ingresar, por lo tanto, hace que se vuelva más electropositivo, genera despolarización. Ahora, esa despolarización va a llegar a un punto límite que normalmente se encuentra, como pueden ver aquí, en más 30 milivoltios. ¿Qué ocurre cuando llega a ese pico? Lo que va a ocurrir es que los canales para el sodio se inactivan. Ojo, los canales, ¿sí? Los canales iónicos tienen tres estados: abierto, inactivo y cerrado. ¿Ok? Entonces, en ese punto se inactiva y comienzan a abrirse los canales para el potasio. Entonces, el potasio comienza a salir en gran cantidad. Por lo tanto, otra vez se va haciendo electronegativo. Llega al reposo, pero vean cómo sigue haciéndose negativo. ¿Por qué? Porque estos canales para el potasio se inactivan y se cierran lentamente. Entonces hace que se vuelva más negativo, generando hiperpolarización. Hiperpolarización. Y a continuación, vean cómo regresa al reposo. Y esto ocurre gracias a la bomba de sodio y potasio y a los canales de fuga para el mismo potasio. ¿Sí? Entonces vuelve otra vez a menos 70 milivoltios hasta que nuevamente tengamos un nuevo estímulo que logre otra vez generar potencial de acción. ¿Sí? Abierto, inactivo y cerrado. En el cerrado está completamente cerrado y en el inactivo la compuerta se cierra, pero por ejemplo el sodio que todavía se encuentra en el canal sigue pasando, pero ya no deja, desde el exterior ya no deja. ¿Y en qué momento se cierra? Se cierra aproximadamente en este punto, justo donde dice repolarización, aquí. Aquí se cierran los canales de sodio completamente. Entonces, eso de aquí ya que dijiste, ¿han escuchado hablar de los periodos refractarios? Sí. Absoluto y relativo. ¿Qué significa el periodo refractario absoluto? No sé cuál definición era de los dos, pero era muy difícil generar un potencial de acción. Ok, entonces ese es el periodo refractario absoluto. Es decir, que nosotros aplicando un estímulo no vamos a poder generar otro potencial de acción. ¿Por qué? Porque ese estímulo, si lo aplicamos aquí, no va a poder generar porque ya están abiertos los canales. Lo aplica aquí, tampoco, porque está inactivo. Aquí tampoco, pero si lo aplica a partir de aquí, aquí sí. Entonces, toda esta parte de aquí vendría a ser periodo refractario absoluto. Y el periodo refractario relativo es cuando nosotros, por ejemplo, estimulamos aquí, aquí, aquí o aquí. ¿Por qué? Porque los canales para el sodio ya están cerrados. Entonces, si están cerrados, pueden ser estimulados. Entonces, con un estímulo más fuerte, si nosotros aplicamos aquí estímulos fuertes, sí podemos generar potencial, periodo refractario relativo. Entonces, sí podemos generar un potencial de acción. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna pregunta? En el absoluto de ninguna manera se puede dar. Imposible. Ahí está, justamente lo que habíamos explicado. Ahora tenemos el periodo refractario absoluto y el relativo a partir de aquí, aproximadamente. Justo cuando está pasando por el umbral, pero del otro extremo, obviamente,
es ahí donde ya están cerrados los canales. Cerca, no digo que sea justo ahí, pero en el gráfico nos muestra eso, ¿no? Cerca pasando o cerca llegando. Pasando. Claro, está pasando. Aquí lo ves, mira. Es que acá justamente está la línea, ¿no? Pero ya sabes que ahí ya se puede generar otro potencial de acción, siempre y cuando aplique un estímulo más fuerte. Ya sabemos que responde a la ley del todo o nada, llega al umbral, se abren todos los canales del sodio, siempre y cuando estén dadas las condiciones, es decir, que tengamos una buena membrana. ¿Okay? Si hay lesión, obviamente no va a ocurrir, entonces el potencial de acción se corta. Tenemos aquí un tipo de potencial de acción que lo vamos a encontrar en el músculo cardíaco. Cuando veamos cardio, vamos a ver que es diferente, ¿no?, el potencial de acción. Y vamos a ver que hay un gran influjo de calcio, que es justamente lo que va a hacer que se mantenga lo que vendría a ser la meseta. ¿Okay? Eso lo vamos a ver con calma en la semana 5. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Entonces eso lo que nos explicó lo tenemos más de referencia para la neurona y el músculo. Sí, es correcto. Porque en la parte de cardio, ahí nos vamos a dedicar de full a lleno en la semana 5. ¿Ya? Muy bien. Si no, ¿hay preguntas? ¿No? ¿Alguna duda? Bien, si no hay dudas, entonces no me queda más que decirles otra vez bienvenidos a Fisiología y comiencen a leer porque las cosas son cosas que ya han visto, pero estamos a lo mejor